Hola, el día de hoy vamos a ver teoría de la Constitución. Voy a ser su facilitador en este curso. Mi nombre es Adolfo Esteban Sosa Blanquel. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre el constitucionalismo. Hay que mencionar que el constitucionalismo y la teoría de la Constitución están ampliamente relacionados. Hay una íntima relación entre estos y por eso es importante comentarlo desde un principio. Ahora, el constitucionalismo establece derechos y responsabilidades al Estado. Estos derechos son los derechos que tenemos nosotros los ciudadanos y los podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que las responsabilidades del Estado. Por ejemplo, el artículo primero constitucional. En el artículo primero constitucional nosotros vamos a poder encontrar que el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de velar y respetar, por hacer valer y respetar los derechos humanos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales o en la misma Constitución o bien en la Convención de los que el Estado mexicano sea parte. Ejemplo, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales el Estado mexicano es parte porque así lo ratificó, o también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si alguno de esos derechos humanos que está contemplado, ya sea en la Constitución o bien en alguno de esos tratados internacionales, por el simple hecho de que el Estado mexicano sea parte, el Estado mexicano tiene la obligación de hacer valer y respetar esos derechos que están contemplados en la Constitución. Por lo tanto, nosotros vamos a poder exigirlos a la autoridad. Continuamos. Los derechos humanos. Hay que recordar que los derechos humanos no siempre estuvieron reconocidos en la Constitución, sino esto fue el 11 de junio del 2011, cuando se reconocen los derechos humanos, donde se encuentran establecidos o donde los reconocen en el artículo primero constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estos tienen características. Una de ellas es que son universales. Universales, ¿qué quiere decir? Que no importando dónde te encuentres, por el simple hecho de ser persona, tienes esos derechos, porque son por una característica del ser humano. Si eres persona, tienes el derecho humano y existen, por ejemplo, el catálogo que son de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los 30, puedes ahí consultarlos. O bien, en la misma Constitución, en el artículo primero, puedes consultarlos. Ahora bien, las garantías y derechos humanos, hay que distinguirlos. Hay diferencia y a la vez, fundamentalmente podríamos pensar que protegen lo mismo. Sin embargo, tienen ciertas peculiaridades. Ejemplo, las garantías están reconocidas en el 2 al 29 y los derechos humanos en el artículo primero constitucional. Aunque, por ejemplo, el derecho al debido proceso puede ser ambos, una garantía individual o bien un derecho humano. ¿Y esto por qué? Porque el Estado mexicano, antes de reconocer los derechos humanos, ya reconocía las garantías. Pero ahora el derecho humano es más amplio. Y si bien es cierto, contempla el derecho de audiencia, el derecho a un debido proceso, pero el Estado mexicano ya lo reconocía anteriormente como una garantía. Entonces, hay que entender a la garantía no nada más en ese sentido, ¿no? Vamos a abordarlo más adelante, pero les puedo adelantar que se va a reconocer en el sentido de que podemos hacerlas valer ante los tribunales. Y bien, continuamos. Los derechos humanos. Hay que resaltar algunos que son muy importantes. Entre estos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona y el derecho a la libertad personal. ¿Qué nos quieren decir estos? Que nosotros, por el simple hecho de ser humanos, tenemos derecho a vivir. Entonces, desde la ley lo reconoce, determinada semana ya vamos a ser considerados como personas, como humanos, y desde ese momento adquirimos estos derechos. No adquirimos obligaciones, adquirimos derechos. Ahora, también podemos adquirir, ya como personas, el derecho a la integridad de la persona, es decir, que nos respeten nuestra persona.
hay de mencionar el artículo 16 constitucional, que toca un poco, ¿no? Que nadie podrá ser molestado en su integridad, ni en sus documentos, en su persona. Ahí lo menciona. Sí, lo que les comentaba, tiene que ver la garantía con el derecho humano, pero hay que ver que la Constitución también establece los medios para hacerlos valer y las instancias. Ahora, también hay otro derecho humano, que es la libertad personal. Ejemplo, pues las personas que no pueden ser esclavos, ¿no? Alguien que entrara al país, que en su país fuera esclavo, pero por el simple hecho de ser persona y al haber entrado al Estado mexicano, adquiere la libertad. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano reconoce los derechos humanos. Entonces, no importa que no sea mexicano, por el simple hecho de ser persona, va a obtener la libertad. Entonces, espero que les vaya quedando claro. Les voy poniendo ejemplos, pero pues también vamos a ir tocando otros derechos. Ahora bien, también existe el derecho a la libertad de conciencia, que va de la mano con el derecho al libre pensamiento. Me viene a la cabeza el asunto que recientemente se resolvió el jueves pasado con la periodista Aristegui, que la demandó el dueño de la empresa de MBS por haber escrito el prólogo del libro de la Casa Blanca. Y ella únicamente lo que hizo fue expresar su conciencia y su pensamiento, y nosotros tenemos la libertad. Ella jamás afirmó que así hubiera pasado. Sin embargo, lo expresó debido a las circunstancias que se dieron por su despido injustificado. Y esto se resolvió el jueves pasado, donde el tribunal decretaba, se resolvió en el amparo, que fue ilegal su despido, que fue injustificado. Y entonces, la empresa, en el mismo sentido, pues no puede reclamar de que pues se haya hecho algo en contra, ¿no? Que haya divulgado ella algo que no haya pasado, porque sí pasó, y más allá de que no hubiera pasado, simplemente fue su libre ejercicio al derecho de pensamiento. No podían por qué haberle coartado esa libertad, y en ese sentido se tuvo que haber resuelto. Ahora, el derecho a la libertad, a la salud. Nosotros tenemos derecho a la salud. Y esto está consagrado en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estos instrumentos y en esta Constitución vamos a poder encontrar este derecho. ¿Cómo hacerlo efectivo? Si nosotros nos encontráramos en una institución de salud, ya sea Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o bien Salubridad, podemos hacerlos valer, ya sea porque, no sé, estemos internados y de pronto ya no tenemos esa afiliación, podemos exigir que se nos dé el derecho. Obviamente existe un reglamento y pues tendremos que hacer el pago correspondiente. Sin embargo, si fuera algo de caso urgente, podemos acudir a la institución y la institución tiene la obligación de atendernos, porque es un derecho humano. Recientemente se hicieron campañas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en Puebla, donde se estuvo brindando atención médica gratuita, porque así es un derecho humano. Ahora bien, en el caso de que no se hiciera valer este derecho, comúnmente pasa, podemos nosotros presentar nuestra queja ante la CESAMED, que es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, porque somos ciudadanos, podemos hacer valer ese derecho, o bien podemos acudir ante Secretaría de Salud y presentar la queja. Es un derecho humano y hay que hacerlo valer. Ahora, el derecho a la educación está consagrado en el artículo 3º constitucional y el mismo nos dice que este derecho va a ser obligatorio la educación, la educación básica, educación primaria y la educación media superior. Entonces, la educación básica y media superior va a ser obligatoria. Ahora, las garantías penales, eso se da más en los juicios penales y estas garantías pues pueden relacionarse con el debido proceso, a que seamos oídos y vencidos en juicio, que nos notifiquen
cuando se inicia una investigación en nuestra contra, o también en el sentido de que si nosotros deseamos ser escuchados en el juicio, tenemos que ser escuchados. Y de este modo se estaría haciendo efectivo este derecho. Ahora bien, existen garantías individuales, las cuales se encuentran en el 2 al 29. Y estas garantías tienen por objeto, valga la redundancia, garantizar su ejercicio, porque están establecidas en la Constitución y por el solo hecho de estar reconocidas o establecidas en la Constitución, se tienen que hacer valer. Y ese ejercicio podría tomarse como de carácter instrumental, que las vamos a poder ocupar como un instrumento en cada etapa de una audiencia, ejemplo, una instancia penal, en una audiencia de control con un juez de control, vamos a poderlas hacer valer. Ejemplo, nosotros queremos hacerle valer nuestro dicho al juez de que así no sucedieron las cosas, pues tenemos el derecho a ofrecer pruebas, a que se nos escuche de que nosotros no cometimos el delito y de poder ofrecer los testigos en el caso de que los tuviéramos. Bien, la garantía al juez natural suena extraño, ¿no? Natural. Pero ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que el juez debe de estar establecido previamente. Es decir, que no porque se acaba de cometer el delito, creen una nueva instancia judicial que va a ser la competente de conocerlo. No, se estaría violentando esta garantía al juez natural. Ahora, la garantía de la exacta aplicación de la ley penal, es decir, que si el código reconoce tal delito como homicidio o como feminicidio, se debe de castigar como tal el delito. No lo van a castigar de otra manera. Entonces, hay que ver que si se nos va a condenar a algo, esté reconocido por la ley y si se esté aplicando la pena que establece la misma, porque aunque ustedes no lo crean, las autoridades sí han llegado a cometer esos errores, donde castigan como otro delito, y no era así, porque de las constancias de la carpeta de investigación, resulta que no era ese delito, que era otro. Y pues la autoridad resolvió mal. Es por eso que se da también esta reforma del nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque hay tantos errores que entonces ahora se le quita el monopolio al Ministerio Público y ya va a conocer el juez de control que en algún momento, si tienen oportunidad, viendo noticias o que conozcan a algún familiar, van a poder conocer de manera más palpable la situación. Entonces van a recordar un poquito de estas palabras. Ahora, la garantía de la legalidad de la sentencia en los juicios civiles. Esto es que cuando en las sentencias que se dicten en los juicios civiles, es decir, ya sea de alguna propiedad, de alguna situación del orden civil que se esté resolviendo, se debe de entender y se debe de llevar a cabo la sentencia tal cual lo dictó el juez, porque hay algunos casos en los que la persona que fue condenada no esté cumpliendo la sentencia tal cual, pues entonces se le puede manifestar en un escrito con la garantía de la legalidad de la sentencia que no está cumpliendo la sentencia tal cual lo fijó el juez y se le puede exigir al juez que le pida a la parte condenada que cumpla como lo estipula la sentencia, a la letra. Ahora, la garantía al derecho de la tutela jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad tiene la obligación de que se cumpla y de hacerlo valer la garantía individual. Debe de promocionarlo, debe de llevar a cabo el control, es decir, que si promociona que existe tal garantía, debe de verificar que se cumpla y de garantizar que se esté llevando a cabo tal cual lo consagra la Constitución, de acuerdo a lo que establece del 2 al 29 constitucional. Esas garantías constitucionales van a tener unos medios que van a ser el juicio de amparo, como ahí vemos, JA, controversias constitucionales, CCC, o acciones de inconstitucionalidad. Van a existir estas garantías para poder hacer valer estos medios. Bien, por ejemplo, nosotros como particulares, si consideramos que la autoridad no resolvió conforme a derecho, es decir, que fue ilegal lo que hizo, vamos a poder acudir al juicio de amparo directo o al juicio de amparo indirecto. Esto pues ya lo verían ustedes con un abogado. Bien,
Es importante que como ciudadanos conozcamos que existen tratados internacionales y están de moda los derechos humanos. Es por eso que nosotros como ciudadanos debemos de hacerlos valer, porque pues si nosotros conocemos alguno de estos derechos, vamos a poderlos hacer efectivos. Y es importante que ustedes como ciudadanos los conozcan. Bien, los tratados más relevantes van a ser la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Ah, pues miren, pues el Estado mexicano decidió que se iba a formar parte de nuestra legislación y que iba a aceptar estos criterios internacionales para que nosotros como ciudadanos mexicanos estemos protegidos. Y esta protección va a ser tan amplia que vamos a poder acudir a esos instrumentos internacionales, a estos tratados, para que si no lo contempla nuestra ley nacional, estos instrumentos en materia de derechos humanos, que sí los contemplan, vamos a acudir a ellos y ellos nos van a proteger si nuestra ley no lo contempla, o nuestra ley lo contempla, pero muy pequeño, muy pequeño. Y esta declaración o esta convención americana lo contempla de una manera más amplia, pues acudimos a ella. Y pues no sé si por ahí algún primito o nosotros estamos llevando o conocemos de algún juicio, pues podemos decirle, oye, ¿y no será que este derecho esté contemplado en un tratado internacional y lo contemple de manera más amplia? Pues ya el abogado dirá, pues déjame checar, pues tenía razón, si es cierto, lo contempla en tal. Y vamos a hacerlo valer ante el juez y la protección va a ser más amplia. Eh, Ustedes no como abogados, pero pues sí como licenciados, porque están cursando una licenciatura, pues es importante que tengan este universo de conocimientos. De esto se trata la palabra universidad, porque van a conocer el universo de conocimientos, y aunque si bien es cierto, la materia no es de abogados, pero sí es importante que se empapen de todo esto para que en algún día, si les llegara a ser de utilidad, recuerden su clase y digan, yo vi esto, voy a investigar y pues lo hagan valer, pues porque ustedes van a ser parte en ese juicio y bueno, si Dios no quiera, pues van a estar inmersos en eso, pues ya tienen conocimiento al respecto. Ahora, la interpretación de esos derechos humanos, si esas palabras que están como DDHH, significa derechos humanos, son las siglas en inglés, se deben de interpretar conforme a la Constitución. ¿Y esto cómo es? Se va a aplicar la interpretación conforme al principio pro persona, ¿qué quiere decir principio pro persona? Que se aplique en beneficio de la persona, lo que más le beneficia a la persona. Y también que el artículo primero constitucional establece que es una obligación de la autoridad proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, siempre que se interpreten los derechos humanos que ya les comenté, como por ejemplo la vida, la libertad, van a ser interpretados conforme a lo que más nos proteja a nosotros. O bien, que la autoridad tiene la obligación de proteger y garantizar esos derechos. Entonces, si nosotros vemos que la autoridad no lo está protegiendo y ya vimos que es una obligación y que está establecida en la Constitución y que está ahí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues vamos a ir a decirle, ¿sabes qué? La Constitución nos protege o el Tratado Internacional nos protege. Entonces tú no lo estás obedeciendo y la Constitución te está obligando a ti. Entonces, de acuerdo al principio pro persona o de acuerdo a este principio de interpretación, de acuerdo al principio primero constitucional, tú tienes que hacerlo valer y respetar. Entonces yo te exhorto, autoridad, a que lo respetes. Ahora, por otro lado, también tenemos el control de convencionalidad. ¿Y esto con qué se come? Bueno,
Pues les voy a explicar. Convencionalidad se refiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y cómo funciona? Bien, va a funcionar porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí lo tenemos, que es la CIDH, que es Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a verificar el respeto de estos derechos que están establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales el Estado mexicano es parte. Entonces va a observar si sus actos internos de sus autoridades internas están respetando estos derechos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en su propia Constitución. Se va a interpretar de acuerdo a su Constitución. ¿A qué me refiero con estas dos partes? A que, por ejemplo, México ya ratificó esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues está obligado a cumplirla. Entonces, la convención va a ver que sea compatible con la convención y con sus constituciones. Es decir, que la Constitución no se va a sobrepasar, sino la convención lo va a interpretar de manera armónica, de modo que no se contraríen y se pueda llegar a una interpretación que sea conforme y que sea en el estado armónico. Bien, fundamento. Esto tiene su fundamento en los atributos de la persona. ¿Qué quiere decir? Que por el simple hecho de ser persona, nosotros vamos a tener esa protección internacional. ¿No les parece maravilloso que nada más por ser seres humanos ya nos ganamos derechos? Pues sí, así es. Y esto vamos a poder tenerlo garantizado así en la Convención Americana de Derechos Humanos, que pues como ya lo mencioné es un instrumento internacional. Bien, continuemos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto que les he venido hablando? Bien, pues es que estos derechos que nos consagra la Constitución, sí, lo que estudiamos en primaria, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí, lo que estudiamos en ética, oh sí, cuando nos hablaban de Constitución, oh sí, existe un libro que establece derechos. Ah, pues esa norma es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que nos protege, lo que nos regula. Quieran o no, nos va a regular porque somos mexicanos, y más ahora en estas elecciones. Todo, absolutamente todo, se encuentra regulado y protegido por la Constitución. Entonces, volviendo al punto, de lo que trata es que hay que hacer efectivos estos derechos y libertades, porque nos concede derechos y libertades en arreglo a los procedimientos de la Constitución y de las disposiciones de la Convención sobre Derechos Humanos. Es decir, es un todo. No hay que interpretarlo de manera confusa. Incluso si ustedes han escuchado noticias y han escuchado hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ahora trata es de que los ciudadanos comunes podamos entender lo que los abogados hablan en sus términos jurídicos complicados que no podemos entender los ciudadanos normales, así que no llevamos estudio de derecho, de nada, de nada, de nada, para que sus resoluciones sean simples y sencillas. Y todas esas palabras difíciles y todos esos instrumentos jurídicos que existen que no entendamos, los entendamos. Porque, ¿qué creen? Hay ciudadanos que tienen discapacidades, que no pueden entender documentos jurídicos complejos. Entonces, se ha aventado este papel la Suprema Corte de Justicia de emitir sentencias cortas, no de hojas, sino de 1 o 2 hojas, donde le explique a una persona cuáles son sus derechos, en palabras sencillas, en palabras que todos manejemos. Porque de eso se trata, de que la ley sea accesible para todos nosotros como personas. Bien, continuemos. Ahora, el control de constitucionalidad. Yo sé que les hablo en chino tal vez, pero lo están entendiendo en el sentido de que estoy hablando de la Constitución y tiene que ver con el derecho constitucional y administrativo. ¿Por qué? Porque la Constitución pues nos va a regir y va a regir todo nuestro actuar. Y administrativo, pues porque existe el derecho administrativo que se va a encargar de regularlo. Entonces, si lo vemos desde un amplio criterio, pues entonces vamos a entender que el derecho va a regular todo esto. Y va a existir derecho para todo. Bueno, vamos a conocer
Y de hecho ya lo sabemos, que existen jueces, ¿no? Entonces conocemos que hay jueces así locales, y así como hay jueces así locales en nuestro estado, hay jueces federales. Y los jueces locales van a conocer de ciertas cosas y los jueces nacionales van a conocer de otras cosas, de acuerdo a su competencia. No es que quiera volverlo difícil, sino nosotros vamos a poder conocer, ya sea en el artículo 103 o artículo 107 constitucional, cuando hablan de la competencia de esos jueces federales, que son los jueces nacionales. Bien, tienen el deber, el control constitucional, de verificar que las leyes que aplican los jueces nacionales se apeguen a la Constitución Federal. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que los jueces van a verificar que lo que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea lo que estén haciendo. Es decir, que su actuar esté dentro de sus facultades, dentro de su competencia, es decir, dentro de lo que les corresponde, de lo que les toca. Si esos jueces, y que sí lo han llegado a hacer, exceden de sus facultades, pues entonces ahí ya habría un control de constitucionalidad que estarían haciendo, en este caso, instancias incluso internacionales, si no lo hicieron bien. Se me viene a la cabeza, no sé si ustedes vieron en las noticias, el caso de Ayotzinapa, que hay inconformidad por parte de los padres de los 43 desaparecidos. Y que incluso un día el anterior procurador general de la justicia, que ahora es fiscal general, decía, es que estoy cansado, Murillo Karam. Pues sí, pero es su obligación. Y si la autoridad no está haciendo bien su trabajo, ¿qué creen? Hay alguien que les va a revisar su trabajo. Si nuestro propio gobierno no quiere hacer su chamba, y si no quiere hacer bien las cosas, pues alguien se lo va a revisar. Porque el gobierno mexicano ya firmó estos tratados internacionales de los que les he venido hablando, y si no hace bien su trabajo en materia de derechos humanos, pues va a haber alguien que se lo va a revisar. Y esta Corte Interamericana de Derechos Humanos va a poder dictar medidas y va a poder, de acuerdo al control de convencionalidad o al control de constitucionalidad, hacer efectivo esos derechos. Porque los derechos no nada más son un papelito que están ahí consagrados, o sea, que no se obedecen. Nosotros que no los queremos hacer valer, porque para cada derecho que consagra la Constitución hay una autoridad que está obligada para hacerlos cumplir. Entonces ya sabemos, si nosotros consideramos que hay un derecho que no se hizo valer, mira que hay muchas instituciones que pueden hacerlos efectivos. ¿Y estas cuáles son? Por ejemplo, se me viene a la mente la primera institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué otra? Pues no sé, si existiera un delito en ese derecho humano que se nos violó, pues entonces, ¿por qué no levantar una denuncia, presentar una denuncia ante la gente del Ministerio Público para que investigue? Y a la par, que conozca de la violación de los derechos humanos. Recordemos que el artículo primero constitucional obliga a todas las autoridades de instancia local, municipal, estatal, o sea, local, estatal y federal, a que cumplan. Y es una obligación que no pueden dejar de cumplir, no pueden dejar de obedecer, porque es una obligación constitucional. Cuando escuchen constitucional, imagínense la Constitución, y por el simple hecho de estar establecido o consagrado en la Constitución, ya es obligatorio. Entonces, los invito a que por mera curiosidad, ustedes como futuros profesionistas, conozcan la Constitución y por lo menos como ciudadanos mexicanos el artículo primero constitucional, ya que es vital, porque maneja muchos derechos en un solo artículo, en uno pequeño, 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 va a manejar muchas cosas. Bien, continuemos. Ahora, de la regulación del poder. Bien, pues ese poder, todo ese poder del que hemos estado hablando, de esos derechos y obligaciones, van a estar establecidos en derechos. Y estos derechos pues van a estar establecidos de acuerdo a la sociedad, porque pues no va a ser el mismo derecho que van a tener en Europa, en Estados Unidos, que el que tenemos aquí en México. Entonces, generalmente el derecho que rige a una sociedad es el que pues
nace de sus usos y costumbres. Desgraciadamente se me viene a la cabeza el ejemplo de Medio Oriente, donde pues maltratan a las mujeres, no tienen derechos, están por debajo del hombre. Pues ahí vemos claramente, ¿no? Que ese poder, ese derecho es de acuerdo a la sociedad. Entonces, en el Medio Oriente, ese es el derecho, así es. Y aquí, afortunadamente en México, existen los derechos humanos, donde todos somos iguales, donde se deben de respetar la ideología, las preferencias sexuales, la religión. ¿Se imagina que fuera como en los tiempos pasados de la Edad Media, donde existía la Santa Inquisición y que debías de ser católico, apostólico, y te obligaban, y si tú no eras conforme te decían, que tuvieras otra preferencia sexual, de pronto te condenaban y te torturaban? Entonces, pues no, ya no es así. Ahora existen los derechos y podemos hacerlos valer. Es por eso que debemos de tener conocimiento de estos derechos. Entonces, están reconocidos estos derechos y estas obligaciones, porque también como hay derechos, hay obligaciones. El más famoso, los impuestos, y eso está consagrado en el artículo 31 constitucional, fracción 4, donde vemos que es una obligación de los mexicanos a contribuir. Sí, yo sé que nos duele mucho pagar esos impuestos, pero desgraciadamente así está. Y quién sabe, ¿no? De ahora de las nuevas propuestas, de los nuevos candidatos, a ver qué pasa, que van a aumentar el salario, que van a quitar impuestos sobre la renta, veremos. Espero que hagan un voto razonado, yo no les estoy diciendo que voten por nadie, pero pues miren que esos derechos se van a ver influidos por ese presidente que nosotros elijamos. Así que aguas, piensen muy bien su voto, porque son 6 años y pueden beneficiarnos esos 6 años posteriores o perjudicarnos. Espero que tomen su mejor decisión. Bien, pasando a la Constitución nuevamente, porque su materia lleva constitucional y vamos a empaparnos según el temario de la Constitución, que según sus lecturas, pues trae un poco de esto y también yo estoy ampliando más para que ustedes conozcan. Y si les surgen dudas, claro está que yo estoy para resolverlas, para atenderlos. Los espero con mucho gusto. Yo espero que participen para que podamos hacer una comunicación más amplia y efectiva y la clase cumpla con la finalidad pues de transmitir el conocimiento y de que pues exista participación. Bien, ahora hay que volver al punto de la Constitución. ¿Ustedes cómo creen que se crea una Constitución? Pues sí, efectivamente, con un movimiento social, como lo vemos. Pero, ¿cómo es ese movimiento social? Ah, pues fíjense, se crea un poder constituyente y un poder constituido. Este poder constituido crea poderes constituyentes. No sé si han escuchado alguna vez del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo no es otra persona más que el presidente de la República. ¿Quién es en este momento? Enrique Peña Nieto. ¿Quién ocupa la cabeza del Poder Judicial? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quién es esta persona? Pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otras autoridades que ya forman parte del Poder Judicial, pero pues hay que mencionar nada más esta. Y ya por lo que hace al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, el Poder Legislativo pues está constituido por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Obviamente estoy hablando del Congreso de la Unión y estoy hablando de diputados y senadores federales. Pues recientemente hubo un escándalo, ¿no? Con Laida Sansores. Entonces, imagínense, nosotros que ni siquiera conocemos a nuestro diputado o a nuestro senador federal, pues hace de las suyas y nosotros no le exigimos que trabaje. Entonces, tanto tiene la culpa como el que lo hace, como el que no hace nada. Entonces, no sé si han escuchado que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Desde ahí empieza. Entonces, es importante que nosotros, como ciudadanos mexicanos, conozcamos la Constitución. ¿Por qué? Porque tiene normas fundamentales.
Y estas normas fundamentales son lo que le da la esencia a la Constitución. Y estas se van a controlar con los medios de control que ya les decía, del juicio de amparo, de las controversias constitucionales o de las acciones de inconstitucionalidad, y van a legitimar el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros votamos, vamos a legitimar el poder, porque pues si no votáramos y la mayoría del pueblo no votara, pues entonces sería un presidente espurio, ¿no? Un presidente que se puso, pero que no está legitimado, del cual no hubo votaciones. O bien que las votaciones fueran sospechosamente, pero descaradamente alteradas, diríamos, de un momento a otro, ¿no? Un apagón, ¿no? Va ganando y de pronto ya llevaba 50, ya lleva 199, ya ganó. O sea, dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, no ibas ganando, ibas perdiendo. Y de pronto, de un momento a otro ganaste, ¿no? Pues lo que decían, casilla por casilla, voto por voto. Pues sí, efectivamente, para legitimar el poder debe de estar conforme a las normas establecidas. Eso le va a dar la legitimación. ¿Y qué es la legitimación? Que sea conforme a derecho. Eso quiere decir legal, que sea conforme a derecho. Bien. ¿Son estáticas? ¿A qué me refiero con estáticas? Que si cambian o no cambian. Imagínense, nuestra Constitución es de 1917. ¿Ustedes creen que no han tenido reformas? ¿Que no se ha reformado, derogado? ¿Ustedes creen que no ha cambiado algo? Pues sí, sí ha tenido reformas. Y estas reformas han sido las transformaciones. Por ejemplo, las dos más famosas ahorita, que son la del 11 de junio y la del 11 de junio del 2011 de Derechos Humanos y la de junio de el 2008, del nuevo sistema de justicia penal. No sé si han escuchado que ha estado en boga mucho de los derechos humanos en la radio del nuevo sistema de justicia penal. Pues sí, ahí vemos que la Constitución no es estática y sí, sí cambia. Crea, en este caso, reconoce los derechos humanos, entonces crea nuevos derechos y, bueno, no los crea, los reconoce, en el caso particular, y los grupos humanos. ¿A qué se refiere esto? Que los grupos humanos, o sea, la sociedad que habita en el Estado mexicano, pues va a promover los derechos que le convengan, que así sean a su conveniencia al Estado mexicano. Es decir, los usos, las costumbres nos llevan a que la sociedad debe de obedecer, el no robar, el estar en un Estado mexicano donde el poder se divida en tres, donde tengamos una república representativa y democrática. Y eso es lo que nos conviene a todos, y todos estamos convencidos de tal situación, pues entonces vamos a promover normas o leyes que vayan encaminadas a nuestras ideologías. A eso se refieren los grupos humanos. Ahora bien, los ámbitos de aplicación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa Constitución que tenemos en el país, la Constitución Federal, que lleva por nombre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica en otras partes? No, únicamente en territorio mexicano. Que dicen, no, pues es que yo me enteré que por mi primo, que por mi papá, que por fulanito, le dijeron que la embajada o el consulado, sí manejaban, como si fuera territorio nacional. Pues efectivamente, se maneja en el extranjero, pero porque el consulado o la embajada es como si fuera territorio mexicano. Entonces, todo lo que aplican ahí es como si estuvieran aquí en piso mexicano. Bien, ¿a qué se refiere nacional? Ámbito de aplicación nacional. Pues que se aplique aquí en el país, aquí internamente, en nuestras entidades federativas. Y internacional se refiere a que sea en el extranjero. Es decir, que pues ya sea que existan tratados internacionales, se me viene a la mente los tratados internacionales de extradición, por ejemplo, el caso del Chapo Guzmán, el Estado extranjero, que es Estados Unidos, solicita la extradición de Chapo Guzmán, el Estado mexicano está de acuerdo que cumpla su sentencia en Estados Unidos, pues así se va a hacer, porque hay acuerdos internacionales. No quiere decir que va a dejar de cumplir la sentencia por los delitos que ya fue castigado aquí en México. Lo que quiere decir es que va a cumplir la sentencia
con lo que se le condenó aquí en el Estado mexicano, siempre y cuando ya haya reparado el daño acá, que yo creo que sí lo hizo, porque pues tenían dinero, y también va a ir a cumplir o a purgar la pena, porque así le conviene al Estado mexicano y así le conviene al Estado extranjero, que es Estados Unidos, para que purgue su pena allá, porque también cometió delitos allá, y entonces dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me traigas a fulanito de tal, que es tu ciudadano, lo tienes en tu prisión, pero ¿qué crees? En mi país también cometió tales delitos y de acuerdo al Tratado Internacional, como ya tenemos un pacto celebrado, yo te pido que se lleve a cabo porque así obedece a mis intereses. Entonces el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hace los trámites correspondientes. Bien, ahora, ¿la Constitución mexicana es un movimiento sociopolítico? Sí. Sí es un movimiento sociopolítico. ¿Por qué? Es social porque va a interpretar los derechos humanos, porque, pues obviamente vivimos en una sociedad, entonces las personas, pues mueven la Constitución de acuerdo a sus intereses y ya involucra lo político, pues porque es de acuerdo a las propuestas de un órgano político, en este caso el Estado mexicano, pues crea este órgano que es el poder constituyente y pues se hacen propuestas para que se creen estos artículos que van a ser parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente pues ya se ve más figurado en los partidos políticos. Se refleja pues todo lo que establece la Constitución. Por ejemplo, el INE, que pues va encaminado a que pues todos los ciudadanos cuenten con su credencial para votar, para que puedan hacer efectivo el sufragio efectivo, que es el voto, y ejemplo, la FEPADE, que va a garantizar que no se cometan delitos electorales. Que si nosotros somos testigos de algo, yo los invito a que ustedes, con el debido respeto, hagan efectivos sus derechos y su obligación como ciudadanos mexicanos y denuncien a la FEPADE. Porque pues son delitos, comprar votos, obligarte a que votes por alguien, quitarte tu credencial, entonces denuncien. Muy bien. Ahora, la teoría de la Constitución en perspectiva histórica. Vamos tocando temas de su lectura. Ahí nos hablaba de periodos históricos. Bien, pues sí, sí es cierto. Recordemos que la Constitución que tenemos de 1917 no es la única que hemos tenido más constituciones. Incluso podríamos, y así se les quedó de actividad, hacer el mapa o bien en orden las constituciones que ha tenido el Estado mexicano para que tengamos antecedentes de la Constitución y veamos cómo se ha transformado el derecho en la Constitución. Si bien es cierto, no somos abogados, pero sí somos mexicanos y nos rige una Constitución, entonces tenemos que conocer la Constitución. Ahora, nosotros tenemos una forma de gobierno. ¿Ustedes cuál creen que sea? Pues sí, efectivamente, la república, una república, vamos a estar constituidos en una república democrática. Va a haber democracia, y sí, lo podemos encontrar en la Constitución. Entonces, tenemos que estar, pues, cada estado, cada entidad federativa se debe de arreglar a la Constitución. No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, en el estado de Puebla, tenemos la Constitución local del estado de Puebla. Y la Constitución local del estado de Puebla, pues se debe debe de obedecer a lo que establece la Constitución federal. Entonces, si la Constitución local obedece a la Constitución federal, pues entonces no va a haber ningún problema. Bueno, pues entonces ya nos va quedando claro que nuestra forma de gobierno debe de obedecer a la Constitución federal, la cual establece que el Estado mexicano se va a regir por un poder público que va a ser repúblico representativo, es decir, que vamos a tener un presidente de la República, él es nuestro representante, también nosotros tenemos a diputados
y senadores federales, que también son nuestros representantes de nuestras entidades federativas, y de manera más local tenemos al Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado que tiene diputados, y estos diputados nos tienen que representar. Entonces yo también los invito a que si no conocen a su diputado local, lo conozcan. Y si ustedes tienen alguna propuesta, pues se la hagan saber. Bueno, obviamente que sea una propuesta de la comunidad, porque muchas veces decimos, ay, es que esto está mal, ay, es que esto no lo hacen. Pues, ¿qué creen? La Constitución les da esa facultad y esa obligación como nuestros representantes a hacer valer estos derechos. Y qué mejor que nosotros como estudiantes, como futuros profesionistas, empecemos a emplear un poco del conocimiento que vamos adquiriendo. ¿No lo creen? Muy bien. La forma del Estado. Muy bien. Así es. La Constitución le va a dar forma a nuestro Estado. No hay de otra. Si la Constitución dice va a ser un Estado donde va a haber democracia, el Estado va a ser democrático. Y nosotros vamos a poder elegir a nuestros representantes. ¿Cómo los vamos a elegir? Este 1 de junio a través del voto. Perdón, 1 de julio, a través del voto. Entonces, claro, por supuesto que la Constitución sí le da forma al Estado. Bien, ¿a qué me refiero con acepción de la Constitución? Acepción quiere decir que se le va a dar un concepto. ¿Y quién creen que fueron los primeros en darle un concepto a la Constitución? Sí, así como lo ven, los griegos. Los griegos gestaron la idea de Constitución. Ellos se sentaron a pensar y dijeron, vamos a crear esta idea, este concepto de Constitución. Y le dieron ese significado. Muy bien. ¿Y de dónde sale? De la palabra politeia. Y la palabra politeia viene de polis, que quiere decir polis, ciudad. Esto quiere decir que polis le da el significado y le da el fundamento jurídico. Porque pues ya saben, nosotros como abogados, bueno, yo como abogado, pues tenemos que fundar y motivar todo lo que decimos y hacerlo así muy cuadradito, muy específico, especificar todo, por qué y el motivo, todo, con artículo y motivación de por qué lo hacemos. Muy bien. Aquí viene como sus libros de primaria, ¿sabías que Aristóteles consideraba a la monarquía como una excelente forma de gobierno y la democracia como una forma degenerada de gobierno de la monarquía? Pues sí, así es. Él consideraba que deberíamos tener un rey. Bueno, obviamente, estoy hablando de esos tiempos, de Roma, que la mejor forma era teniendo un rey que nos ordenara. Y ahora pues diríamos, no, no, gracias. Y él veía de forma degenerada, de forma mal, la democracia, y ahorita veríamos que no, que es lo mejor. Ahora otro dato, Platón consideraba que la aristocracia era la degenerada y que la oligarquía era la mejor forma de gobierno. Dato curioso, tenemos que el primero de estos autores grandes, famosos, de estos filósofos, era Sócrates, después fue Platón y después fue Aristóteles. Por si algún día, como cultura general, les preguntan, ya saben. Muy bien, hay que agradecerle al cristianismo esta amplitud que se da, porque gracias al cristianismo tenemos la igualdad. Impulsó los sistemas democráticos para que todo ser humano tuviera la igualdad, es decir, fuéramos considerados como iguales. Anteriormente, pues imagínense, la mujer no podía votar. El hombre, ¿qué beneficios, de qué ventajas gozaba? Que nada nos dejaban votar a nosotros, ¿no? Pues el hombre y la mujer somos iguales. Y hay que empezar a grabarnos, porque esto ya no es nada más algo que esté en papel, sino se está llevando a cabo en las instancias judiciales y en las sentencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a los juzgadores a juzgar con este principio de igualdad. Entonces, debemos de estar conscientes que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos por el simple hecho de ser humanos. Muy bien, vamos a ver un poco más del cristianismo, como les venía diciendo. El cristianismo impulsó esta igualdad porque dijo, ¿sabes qué? Todos somos hijos de Dios, por lo tanto somos iguales.
Posteriormente se volvió un principio constitucional y ahora hasta es internacional. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarla. Yo espero que ustedes participen, cumplan con sus tareas en tiempo y forma. Espero sus comentarios, dudas en los foros y los invito a participar. Fue un gusto atenderlos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.